Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Qué bueno estar nuevamente con nuestro estudio en el libro de los Gálatas. Y vamos a continuar, nos quedamos en el capítulo 17, el cual vamos a tratar el día de hoy, hasta el versículo 17, el cual vamos a tratar del 17 al 24 con la ayuda del Señor. Para comenzar, vamos a ver que en estos versos Pablo pone por manifiesto que el evangelio que él predicaba no era un evangelio de segunda mano, sino que había llegado directamente de parte de Dios. Esto parecía ser muy pretencioso, pero él da pruebas de esto, presenta el cambio que él estaba experimentando en su propia vida. En nuestro testimonio es la prueba, es la evidencia de que realmente hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El apóstol Pablo había sido un fanático de la ley, celoso, como él mismo lo había dicho, pero ahora el centro de la vida del apóstol Pablo, de su vida, era Cristo Jesús. Y él vivía por gracia. En el pasado, él estaba centrado en su religión. Después de tener el encuentro con Cristo, toda su vida estuvo centrada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él había tratado siempre de ganarse el favor de Dios con un celo apasionado por el judaísmo. Ahora está contento de tomar humildemente por fe lo que se le ofrecía de pura gracia por amor. Toda religión trata desesperadamente de dar algo a cambio, de hacer algo, de dar un favor, de recibir el favor de Dios a través de algo que él pueda o ella pueda aportar. Y Dios anhela intensamente que tomemos lo que por gracia Él quiere darnos. Isaías dice, venid, comprad sin dinero. Las bendiciones del Señor no las tenemos que comprar. La salvación no se puede comprar. Todo lo que nosotros necesitamos para realmente ser felices y que no lo da este mundo, viene por gracia, es regalo de Dios, pero no fue gratis. Venid y comprar sin dinero. Pero antes dice, venid y comprar por precio, sin dinero. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó el precio para que nosotros pudiéramos recibir el favor de Dios sin ningún costo. El que pagó el precio fue Cristo Jesús. Había sido también un fiero perseguidor de la iglesia. Había asolado la iglesia de Jesucristo. Esta palabra, amados, asolado, se usa para describir una ciudad que ha sido devastada totalmente. Entonces veamos aquí cómo Pablo había tratado de hacerle imposible la vida a la iglesia cristiana. Ahora, él está dispuesto a dar su propia vida para extender esa misma iglesia que él persiguió en el pasado hasta el fin del mundo. La única explicación que tiene el apóstol Pablo para este cambio tan radical es que este cambio se operó por la intervención directa de Dios. Si nosotros decimos que Dios nos ha cambiado, pero lo decimos únicamente de palabras, quiere decir que no hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando se tiene un verdadero encuentro
con la intervención divina directa a nuestro espíritu para salvar nuestra alma, lo primero que se va a ver es un cambio radical como el que Pablo experimentó. ¿Por qué él está hablando de un cambio? Porque realmente ese cambio se operó por la intervención directa de Dios. Ningún hombre puede salvarnos, ninguna religión puede salvarnos. Nuestros buenos méritos, nuestras buenas intenciones, tampoco nos puede salvar. Nuestras buenas obras, aún hay buenas acciones. Hay mucho mundo, muchas gentes que no conocen a Cristo, sin embargo son muy caritativos, muy dadivosos, muy serviciales. Y eso no me enseña a mí que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Para que realmente podamos decir, Dios me ha cambiado, tuvo que haber habido un encuentro personal con el Señor Jesús, que cambió completamente nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, aún nuestra manera de conducirnos delante de la presencia del Señor. Entonces el Señor Jesús había puesto su mano sobre el apóstol Pablo y había detenido su carrera desenfrenada. Él iba como un desenfrenado, loco, iracundo, asolando las aldeas, las ciudades, destruyendo, tomando a los cristianos presos y llevándolos para que fueran sentenciados. Pero el Señor se le aparece. Tuvo un encuentro con Jesús. Qué hermoso es tener un encuentro con el Señor Jesús y haberlo hecho descender de su montadura. Lo tremendo de este caso, que muchas veces digo yo, el Señor ya me bajó de mi caballo, de mi burro, de mi asno, de lo que sea, pero seguimos montados en nuestros propios caprichos, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias decisiones, lo cual quiere decir que realmente, amados en Cristo, posiblemente tuvimos un destello de la luz del Señor, pero para que realmente podamos decir, he tenido un encuentro con el Señor y Él me ha cambiado, pues tenemos que despojarnos de nuestro orgullo y bajarnos a la humillación. Oh, no, esa palabra, por favor, hermanos, no me la mencione. Hermanos, descender de la montadura, esa humillación la presenta el apóstol Pablo. Él es su carta de que realmente estuvo con Cristo. El Señor me humilló, el Señor me hizo descender, el Señor interrumpió mi loca carrera donde yo iba. Y aquí la presenta el apóstol Pablo, presenta su humillación, presenta su credencial para mostrar el poder de Dios. Él sabía quién era Él. Usted sabe quién es usted, yo sé quién soy. Pero qué hermoso poder presentar la credencial, decir, aquí está, tuve un encuentro con Jesús, me humilló, me derribó, paró mi loca carrera, desenfrenada en el pecado, desenfrenada en mi propio yo, desenfrenada en mis propios planes, desenfrenado en las cosas de este mundo. Él paró esa carrera desenfrenada de maldad, de mentiras, de odio, de toda esa basura que ofrece este mundo. Así es que, mire, vamos a ver aquí, él tiene dos cosas que quiere decir acerca de ese encuentro en Damasco. No era algo que a Dios se le ocurrió de última hora, ¿okay? Tengamos esto en cuenta. Dios no hace planes a último momento. Dios nos dice, algo tengo que hacer, anda todo loco, desenfrenado, en contra de matando a mis siervos, en contra del camino que yo abrí a través de mi nuevo pacto, tengo que enviar un plan. No, Dios no anda así. Él ya tenía el plan desde antes de que naciéramos, desde antes que fundara el mundo, ¿ok? Así es que no se le ocurrió a Dios a última hora. Todo lo que ha acontecido y todo lo que aconteció al apóstol Pablo y todo lo que nos acontece en nuestra vida es parte del plan de Dios. ¿No es eso maravilloso? Si nosotros entendiéramos esto, nos quejáramos menos y actuáramos rendidos a la voluntad del Señor. Venimos a este mundo con una misión específica de parte de Dios. Puede que sea un papel muy importante o un papel secundario o pequeñísimo. Puede que sea para hacer algo
que sabrá todo el mundo y que pasará a la historia, o algo que solo sabrán unos pocos. Vamos a ver, aquí hay un pensamiento de un filósofo pagano, pero que nos va a hacer entender muchas cosas. Epicteto, en su página 2:16, dice: ten valor para elevar la mirada hacia Dios y decirle: trátame como quieres desde ahora. Soy uno contigo, soy tuyo, no rechazo nada que se considere bueno. Guíame por donde tú quieres. Vísteme con la ropa que tú quieras. ¿Quieres que tenga un alto cargo o que lo rechace? ¿Que me mantenga en mi puesto o que huya? ¿Que sea rico o que sea pobre? Por todo esto te defenderé. Escuche, este comentario lo pone Barclay. Y Barclay dice: si un filósofo pagano como Epicteto podía darse totalmente a un Dios pagano que no conocía que no conocía al verdadero Dios, y él puede hablarle así a un Dios falso o a unos dioses falsos, ¿cuánto más nosotros con nuestro Dios verdadero? Que podamos decirle: trátame como tú quieras. Si me quieres para grandes cosas, si me quieres para pequeñas cosas, si quieres que yo vista el ropaje más humilde, si tú quieres que sea rico, que sea pobre, si tú quieres que tenga un alto grado o cargo, o que lo rechace, que me mantenga en mi puesto, que huya. Señor, en otras palabras, esta es una rendición total. ¿Estamos dispuestos, aquellos que decimos que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y que hemos caído a tierra, que todos nuestros planes cayeron a tierra y nos levantamos para tomar el plan que Dios tiene para mi vida y el propósito con el que Él que ha diseñado y que nos honra con habernos escogido antes de la fundación del mundo? Amados en Cristo, tengamos cuidado, porque hablamos mucho, pero la evidencia de que hemos tenido un encuentro con el Señor está muy lejos. Que el Señor nos ayude y que esta carta del apóstol Pablo, donde él va a presentarnos sus credenciales, y no es lo que el mundo anda buscando en el día de hoy, credenciales de privilegios, y si no, pues me humillaron porque yo valgo mucho. No valemos nada sin Cristo. Por lo tanto, escuchemos la palabra del Señor. Pablo sabía que había sido escogido para una tarea. Se sabía escogido no para un honor, sino para un servicio. Escucha esto. Y queremos ser escogidos para que todos nos vean. Qué tremendo engaño del diablo en estos últimos tiempos de grandeza. El espíritu del anticristo es manifestado en eso. No nos escogió para que fuéramos nosotros los honorables. Nos escogió para un servicio, no para una vida fácil, sino para la lucha. Pablo sabía que había sido elegido para la lucha y que no le iba a ser fácil. Vamos a ver 2 de Corintios, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo ahí. Ponga atención, amados en Cristo, pongamos atención, porque esto es lo que Pablo presenta como evidencia de que él había tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. No había adoptado una religión. Para tener una religión, quédate donde estás. Pero para tener a Cristo, sigue su evangelio. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Lo dice en el verso 22 en adelante. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Así en su carne tiene mucho de qué gloriarse. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. De todos los ministros, el Señor Jesús lo había privilegiado de tenerlo como un discípulo aparte y él mismo instruirlo. Por eso dice, yo más,
Y por eso dice, hablo como loco. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Creo que con esta lista Pablo nos está enseñando sus cartas de referencia, porque él es considerado ministro, porque él ha tenido un cambio en su vida, porque verdaderamente ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Tengamos ese verdadero encuentro, no el religioso, no el de que yo levanté la mano porque no me quiero ir al infierno y Cristo es mi Salvador. Sí, es tu Salvador. Y Él te ha inscrito en la escuela del discipulado. Y esta es la evidencia de que tú hayas sido graduado. Porque Pablo estuvo en esa escuela, fue bajado de su montadura y entonces estaba listo para servir al Señor. Y presenta sus cartas de recomendación en este capítulo. Acabamos de leer, 2 de Corintios 11, 22 al 33. Verso 18 dice, bueno, vamos a retroceder un poquito, porque me salté esto que no quiero que saltarme. 2 de Corintios 11, 22 nos muestra la lista de lo que había pasado y que para esto había sido escogido. Entonces con esto yo creo que no me lo quería pasar, hermanos, porque quiero enfatizar que cuando hemos sido escogidos por el Señor Jesús, y tú eres escogido, y tú lo sabes, hemos sido escogidos para esto que acabamos de mencionar, que nos menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 22 al 33. Y aún dar su vida, porque sabía que había sido escogido para servir tal como lo hiciere su maestro. Entonces comprendemos esto, amados. No fuimos escogidos para servir como yo quiero y a la hora que yo quiero y como yo me sienta. Fuimos escogidos por nuestro maestro para hacer la obra como él la hizo, de la manera que él lo hizo. Verso 18, ahora sí, vayamos al verso 18, ahí en Gálatas. Y dice el verso 18, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pasa a hablarnos de lo que hizo cuando la mano de Dios lo detuvo camino a Damasco. Lo primero que él hizo fue a retirarse al desierto de Arabia, como ya lo vimos en el verso 17, y los acontecimientos del encuentro con Jesús habían pasado tan rápidamente que Pablo tomó el tiempo para ir a meditar lo que había pasado a solas con Jesús. Él tomó el suficiente tiempo para pensar en todo lo que había sucedido y encontrarse personalmente con el Señor Jesús. Segundo, tenía que hablar con Dios antes de hablar con los hombres. Este ejemplo es para meditarlo. Tristemente no son muchos, no somos quizá muchos, los que nos tomamos el tiempo para ponernos cara a cara con Dios y hablar con Él.
Es inexplicable decir que podemos servir sin antes haber estado cara a cara con Dios. ¿Cómo podremos vencer las tensiones de esta vida tan difícil, a menos que hayamos pasado o pensado las cosas detenidamente en la presencia del Señor? Existe mucha frustración hoy día en el ministerio, muchas dudas, principalmente cuando comienzan las luchas, las desilusiones, las traiciones, la incomprensión humana. Y Pablo está consciente de que todo esto y mucho más le esperaba. Por tal razón fue encontrarse con el Señor Jesús. Hay un relato que le voy a compartir en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Es largo, pero se lo voy a resumir. Pero vamos a ir para allá y téngalo usted ahí. O márquelo, sepárelo. En Éxodo capítulo 32, cuando Moisés está delante de la presencia del Señor. Dice 32, verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire, Moisés sube a la presencia del Señor. Ya había hablado con el pueblo de parte de Dios. Les había presentado las leyes del Señor. Si ellos estaban dispuestos a seguir la ley de Dios, a ser gobernados por Él. Y el pueblo estuvo dispuesto. Ellos dijeron, lo que Jehová diga, eso haremos. En el capítulo 32, ya Moisés está en la cumbre, ahí en el Sinaí, hablando cara a cara con Dios, recibiendo la ley que el pueblo había jurado antes, que la iban a recibir de parte de Dios y que lo que Jehová dijera, eso ellos iban a hacer, iban a obedecer la ley de Dios. Entonces, Moisés está en el Sinaí 40 días. Ahí, mientras que a las faldas del Sinaí abajo está el pueblo. Y el pueblo, al ver la tardanza de Moisés, comenzó a desesperarse. Pidieron a Aarón que les fabricara dioses para que los regresaran a Egipto, para adorar, que los guiara, porque este Moisés, pues dice, para este Moisés, pues el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, pues a saber qué le pasó. Mire qué rápido cambiamos muchas veces. Sí, yo de aquí en adelante yo te obedezco. 40 días estaba Moisés cara a cara con el Señor. Y le piden a Aarón que les fabrique dioses falsos para que los guíen de regreso al mundo, a Egipto. La debilidad de Aarón lo llevó a complacer al pueblo. Mientras tanto, Jehová entregaba a Moisés la ley con la que iba a gobernar al pueblo. De pronto Dios le interrumpe en el verso 7 y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. A lo que Moisés le dice, Señor, es tu pueblo. Usted y yo pensaríamos que Moisés corrió inmediatamente a resolver el problema. Nada de eso. Él se quedó en la presencia del Señor. Pero es su iglesia y está pasando un problema en la iglesia porque Moisés no va a resolver el problema que está sucediendo en la iglesia. Mira el pueblo cómo está, porque los pastores no hacen nada. Moisés se quedó con Jehová. Moisés no se movió de la presencia de Dios. La iglesia, su congregación, no era de Moisés. Dios dijo tu pueblo. Moisés dice, no Señor, es tu pueblo. Si Dios te ha llamado para gobernar un pueblo, a guiar una congregación, los problemas de la congregación no son de Moisés. Los problemas que ocurren dentro por la maldad, por la rebelión, la desobediencia, por las divisiones, no son problema del pastor.
son problema de Dios. Por eso Moisés se quedó en la presencia de Dios. Es el pueblo, como Moisés se lo dice, es tu pueblo. Creo que ahí está claro. Todo lo que pasa aquí, en la iglesia del Señor, es el problema de Dios. Porque la iglesia es el pueblo de Dios. Y Dios sabrá cómo tratar con los rebeldes. Pablo sabe que no le va a ser fácil el ministerio y que el llamado vino de Dios y que la capacitación para dirigir, para tener parte en este ministerio, va a venir de Dios. Él tiene conocimiento de las Escrituras, pero esa palabra cobrará vida en la presencia de Jesús, el Verbo hecho carne. Hoy queremos saber mucho, qué bueno, escudriñar la Escritura o saber de la Escritura, pero la Escritura va a cobrar vida cuando estemos cara a cara con Dios, como estuvo Moisés. Ahí cara a cara con Dios, esperó hasta el tiempo que Dios le dijo baja, y bajó con las tablas de la ley. Y Dios supo qué hacer con el pueblo rebelde. Ahí se abrió el infierno y se tragó a todos los rebeldes. Así es que, amados en Cristo, si tú has sido llamado, todos hemos sido llamados. Unos para grandes cosas, otros para pequeñísimas cosas, otros como Ananías, nomás para hacer una oración por un Pablo que iba a traer a muchos a Cristo. Pero cualquiera que sea tu llamado, no lo menosprecies, porque viene de Dios. Y Él es el que escoge. Pero una cosa sí te digo, si tú tienes mucho conocimiento de parte de Dios, tu palabra que tienes guardada en tu corazón va a cobrar vida. Primeramente cuando obedezcamos esa palabra, y segundo, cuando permanezcamos cara a cara con Dios, no huyendo de la presencia del Señor, no siguiendo a Jesús de lejos, y mucho menos teniendo mezcla con los pecadores. El verso 17 de de Gálatas, yo me quedé atorada en Romanos, ¿verdad? De Gálatas, vamos a ver ahí el verso 17, porque ahí hay algo aquí que presenta el apóstol Pablo. Primeramente fue a Jerusalén, pero vea la otra parte. Después de que ya regresó de Arabia, dice, volví de nuevo a Damasco. ¿A dónde volvió de nuevo? Pues volvió de nuevo a Damasco. Ahora, ¿qué había pasado en Damasco? Ahí en Damasco, a él se había presentado como un tremendo perseguidor. Y este era un hecho que requería mucho valor. Regresar donde en Damasco, donde tuvo el encuentro con Jesús, y que él ahí iba en calidad de matón, podemos decir, a arrasar a todos la iglesia del Señor, y que no quedara ninguno de esos del camino, de esos que seguían a Cristo, pero ahora regresa a darles testimonio a las personas que conocían muy bien su pasado. Y esto es hermosísimo, amados en Cristo, porque Jesús mismo habló a sus discípulos en la gran comisión que serían testigos en Jerusalén. Queremos alcanzar al mundo después de que ya hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, y queremos hablarles al mundo entero, pero dice el Señor, ¿sabes qué? Primero Jerusalén, ¿ok? Ve primero a los de tu casa, a los que te conocen, a los que saben quién eres realmente, a los que han vivido contigo, y ahí da testimonio. Dale buen testimonio, esposo, dale buen testimonio a tu esposa, y trátala como ella merece, como vaso frágil. Y esposa, pues respeta a tu marido. Ahí va a ser el testimonio. Ahí va a ser con tus hijos.
Como el cuidado que tienes con tus hijos para que ellos conozcan a Cristo, el ejemplo que le estás dando de ser verdaderamente un siervo de Dios, un escogido de Dios, un salvado por Cristo, que vean tu gratitud para estar fielmente sirviendo al Señor, amando al Señor y testificando, siendo ejemplo para otros. Ve a Jerusalén. Porque es muy fácil decir, oh, fíjese, yo era. Y a lo mejor sigo siendo, porque no me conocen, ¿verdad? Pero donde me conocen, el yo era, no cabe. Ahí, mire, se nos cae la careta, porque y realmente, pues ellos nos conocen. No los vamos a impresionar con palabras, porque ellos realmente nos conocen. ¿Se da cuenta? Pero queremos ir a China, queremos ir a lo último de las naciones a predicar, porque tengo celo por la causa del Señor. Tenlo celo por la causa de Cristo en tu casa y vive como un verdadero cristiano. Así es que ahí está. Pues esto nos habla fuerte, ¿verdad? El Señor nos ama tanto. Aquí en Jerusalén es donde podemos mostrar primeramente nuestro cambio operado por Cristo. Vamos a ver esto. Usted dirá, ay hermana, es que usted está inventando. A ver, aquí Primera de Samuel. La palabra del Señor tiene para todos, porque Él es tan fiel y porque nos ama. Primera de Samuel, capítulo 16, en el verso 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, ¿qué ocurre aquí? Dios ha escogido a David. David es un joven. Los hermanos lo acusaban de muchas cosas a David. Inclusive cuando fue a llevarles el lonche, el almuerzo, porque estaban peleando la batalla en contra de Goliat. Y todos acobardados, pues nadie se atrevía a enfrentarse. Entonces lo acusan de entrometido, de que andaba metiendo la nariz donde no lo llamaban, de que nomás quería, de malicioso, de que andaba entrometido en todo. De esto lo acusan. ¿Por qué lo acusan? Porque lo conocían. Entonces, ¿qué hace Samuel? Cuando Dios escoge a David, lo unge delante de todos sus hermanos. Ok, David, de aquí en adelante vas a dar testimonio en tu casa de que realmente eres un ungido de Dios. Porque aquí te conocen, pero allá afuera no saben quién eres. ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor? Es nuestra familia que debe de ver primeramente el cambio producido cuando tenemos realmente un encuentro con Jesucristo. Verso 18, el que vimos ya anteriormente, regresando a Gálatas, casi que quisiera decirle, ¿están de acuerdo, hermanos? Y yo sé que posiblemente está en su casa, aquí oigo los amenes, ojalá que en su casa el Señor oiga sus amenes. Amén, amén, hermana. Amén, amén, Señor. Yo voy a dar testimonio en mi casa. Es fácil darte testimonio en la casa, cuando estamos de luna de miel. Yo quiero que esos matrimonios que tienen años, no digo un año ni dos, o segundo matrimonio, tercero, cuarto y quinto, yo veo viejitos ahí todos melosos, digo, ay, esa pareja ha permanecido en ese amor, y luego me entero que están recién casados. Cualquiera, ¿no? Pero los matrimonios que tienen 30, 40, 50 años, que esa miel se vea, no en los recasados, no. Aunque el Señor es misericordioso y aún en los recasados, el Señor, conociendo los motivos, si ha sido por adulterio, pues sigamos dando testimonio. Amén, en el nombre del Señor. Es hermoso. Entonces en el 18, volvemos al 18 y dice, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí lo vemos exponiendo su vida, porque subir a Jerusalén era, oiga, ¿qué es lo que iba a hacer Pablo en Damasco?
pasó por Damasco, iba a traer a los cristianos y los iba a regresar a Jerusalén para que fueran sentenciados. Ahora, subir a Jerusalén era un alto riesgo para el apóstol Pablo, pero él subió. ¿Por qué? ¿Cómo lo iban a ver sus amigos del judaísmo? Como un traidor, como un renegado, y tratarían de matarlo. Por otro lado, los cristianos no lo querían, no lo iban a recibir, porque les costaba creer que fuera un hombre que había sido cambiado, un perseguidor cambiado. Así que vea que el riesgo de Pablo fue grande. No solamente en Jerusalén iba a dar testimonio a los cristianos de que él había sido cambiado por Cristo, sino que en Jerusalén estaban sus amigos del judaísmo. Y Pablo tuvo el valor de enfrentarse con su pasado, y aquí viene lo otro que no podemos evitar. Y muchos quedan atorados en esta área. No, ya el Señor me perdonó, ya mi pasado quedó atrás, pero hay mucho de nuestro pasado que ha quedado pendiente y el Señor no va a pasar por alto. ¿Hemos sido perdonados? Sí, pero hay cosas de nuestro pasado que están pendientes y que se tienen que poner a cuentas. Pablo tuvo el valor de enfrentar con su pasado. Jamás vamos a librarnos de nuestro pasado huyendo de él. Tenemos que enfrentarlo y vencerlo. Vamos a ver esto en el libro del Génesis, y en el capítulo 27, en el verso 41, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ve aquí esto, Jacob tuvo que huir de la presencia de su hermano Esaú porque él estaba determinado a matarlo después de que pasara el luto. Su padre había muerto, y después de que pasara el luto, pues estaba determinado a acabar con Jacob. 20 años estuvo Jacob en casa de Labán, su tío, pero su pasado lo esperaba. Podemos decir hoy todo está bien, cometí muchos equívocos en el pasado, pero soy nueva criatura y no tengo ninguna relación con el pasado. En cuanto al pecado, no tenemos ninguna relación con el pecado, pero sí tenemos que enfrentar nuestro pasado y tiene que haber restitución. De eso no nos vamos a escapar. Su pasado le estaba esperando, tu pasado, mi pasado, siempre ha estado ahí esperando hasta que no se resuelva el asunto. Dios lo envió de regreso y tenía que confrontarse con sus hechos pasados, sus engaños, sus mentiras, a pesar de que eso podía costarle la vida. Pero en el camino de regreso, mire lo que pasa. Al encuentro de su pasado, sabiendo que lo más seguro que a él esperaba era la muerte, y no solamente la muerte de Jacob, también la muerte de toda su casa, sus mujeres, sus hijos y todo lo que él llevaba a su salida. Pero dejó todo y se fue a solas, y en la soledad el ángel de Jehová se le aparece y comienza una lucha cuerpo a cuerpo, como nos lo dice en el capítulo 32 del Génesis, que vamos a ver así rápidamente, en el verso 29. Dice que entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Pero mucho antes de esto había habido otra pregunta. Y esta pregunta la vamos a ver aquí. Y en el verso 27, perdón, es que yo leí otro verso. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Alguien tiene que morir. Tenemos que regresar a nuestro pasado, tenemos que confrontar el daño que hicimos en el pasado y sabemos que nos puede causar la muerte. Jacob estaba temeroso, sabía que su hermano estaba determinado a matarlo, pero Dios lo envía de regreso a su pasado y tiene que enfrentarse a su hermano. Él, sabiendo que tiene las de perder, pues se va a buscar al Señor a solas. Y ahí es donde se le aparece el ángel de Jehová, que luchó con él. Y en esa lucha con el ángel de Jehová,
como la lucha fue persistente de parte de Jacob, no te suelto, no te dejo hasta que tú no me bendigas, es una lucha espiritual en la que debemos de tener, a no soltar al Señor hasta que nosotros realmente hayamos tenido un cambio absoluto, no solamente medios cambiados y que medios bendecidos. Aquí hay que arreglar el pasado también. Es fácil vivir el presente con Cristo, pero hay deudas que dejamos pendientes en el pasado. Y aquí está Jacob pagando esta deuda. Y eso es una lucha tremenda. Y que se tiene que vencer. Entonces el ángel le pregunta, y el ángel es el mismo Señor Jesús antes de su encarnación, le pregunta, ¿cuál es su nombre? Ese ángel es el Señor, Él sabe todo de nosotros, pero ahí viene lo que siempre he hablado, la confesión. No es que Dios ya lo sabe, sí, Dios ya lo sabe. Es que Dios me conoce, sí, Dios nos conoce. Pero Él espera que nosotros contestemos, como contestó Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob tuvo que decirlo, si quería la bendición de Dios. Mi nombre es usurpador, engañador, mentiroso, todo lo que él fue, con pretensiones, él pretendió ser alguien que no era, robó la identidad de alguien, robó la bendición, no le importó la vida espiritual, él prefirió la comida, un plato de lentejas, que la bendición que el Señor, el privilegio que le daba de servir en la casa. Fíjese lo que hizo Esaú, pero él lo compró, tentando a Esaú en tiempo de hambre, ¿ok? Entonces mire todo lo que era Jacob, y lo tuvo que confesar delante del ángel de Jehová. Yo soy Jacob, un engañador, un mentiroso, un farsante, un todo, lo que usted y yo sabemos que somos, pero tenemos que confesarlo. ¿Se da cuenta de esto? Entonces dice el ángel, le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que será Israel, príncipe. Qué hermosa confrontación con el Señor. Pero tenemos que regresar al pasado, tenemos que ponernos a cuentas. Señor, mira en el pasado, mira, yo dejé mis hijos. Mira, Señor, yo cometí adulterio. Mira, Señor, yo tengo otra mujer que no es la esposa de mi juventud. Mira, Señor, tenemos que confrontar el pasado. Mira, Señor, yo he mentido, yo he robado. Hoy me la doy de perfecto. Hoy me la doy de una perfección, porque tú has tenido misericordia de mí y me tienes bendecido. Pero hay algo pendiente que yo tengo que solucionar. Y esa es la lucha. Esa es la lucha. Esa es la lucha donde nosotros tenemos que confesarle a Dios quién realmente somos. No los que somos en el presente, aunque no estamos perfectos, pero los que fuimos atrás, que necesita una restitución, que necesita una humillación delante de nosotros mismos y reconocer, hijo, te fallé, hija, te fallé. A los abandonados que hayamos dejado allá por tomar otra familia, Señor, aquí estoy, vengo humillado, te fallé, les fallé. Esa es la lucha. Esa es la lucha para que realmente se opere un cambio. Ya no será tu nombre Jacob, tu nombre va a ser Israel. Has peleado con los hombres y con Dios ya has vencido. Peleamos con Dios cuando no estamos dispuestos a enfrentar nuestra realidad y seguimos escondiéndonos en la falsa religión de apariencias, pero vencemos. ¿Sabe cuándo vencemos? Cuando le declaramos abiertamente quiénes somos y la necesidad que tenemos de su gracia, y que Él restituya a través de mi testimonio lo que yo dejé en el pasado. Has vencido, le dice el ángel, sí. Él opera un cambio que todos podrán ver cuando nosotros hayamos vencido nuestra carnalidad y confrontemos lo que dejamos atrás, que tiene que haber restitución. Jacob, después de esa lucha, estuvo cojo toda su vida, ya no era el mismo. Ahora es un hombre humillado que tiene que sostenerse con un bastón. Ya no se puede valer por sí mismo. Ahora necesita a Dios para apoyarse todos los días de su vida en Cristo. Vea que aquí, cuando hay un cambio, cuando realmente hemos luchado con nuestra carnalidad,
y la hemos rendido a la voluntad de Dios y ha habido restitución, realmente hay un cambio, porque ya no vamos a vivir igual, vamos a vivir humillados, vamos a vivir en esa dependencia de Dios. Ahí no se ve exaltación de quién soy yo ahora, no, el quién soy yo ahora es gracia, el quién fui yo ayer, hay que restituirlo para que la gracia siga operando abundantemente en nuestra vida y vengamos con un corazón realmente humillado delante de Dios. El verso 21, con eso ya termino, amados en Cristo, del primer capítulo de Gálatas. Sé que se ha extendido un poquito, pero creo que vale la pena lo que el Señor está tratando con nosotros. Y regresemos a Gálatas para terminar el capítulo 1 de Gálatas, y así continúa la próxima semana, si el Señor no ha venido, con el capítulo 2. Dice que después de ahí, pasado el capítulo 1, en el verso 21. Después fui a la región de Siria y Cilicia, y ahora nos está hablando de su recorrido, pero no era fácil ir a la región de Siria y de Cilicia. Vamos a ver aquí la otra parte. Estamos viendo lo que hizo Pablo después de su encuentro con el Señor Jesús. Ahí era donde estaba Tarso. ¿Podrá imaginarse dónde nació? En Tarso. Donde se había criado, ahí estaban los amigos de su infancia, los amigos de su juventud, ahí estaba mucho de su pasado. De nuevo tendría que enfrentarse a ellos, ya que lo tendrían como un loco, posiblemente lo tratarían con ira o con burlas, pero él estaba preparado para que lo consideraran loco por la causa de Cristo. Con esto Pablo está demostrando que el Evangelio no lo había recibido de ningún hombre, sino de Dios, ya que nadie puede resistir vituperio, dolor, si no ha sido llamado por el Señor. Cuando escuchamos testimonios de personas que hablan de los sufrimientos que han pasado en la obra y lo describen con dolor y hasta con amargura, claramente se ve que nunca fueron llamados por el Señor Jesucristo. Porque Pablo, en su lista que nos da de todo su sufrimiento, nunca habló con amargura, nunca habló con dolor, simple y sencillamente él glorificaba el nombre del Señor y mostraba las marcas de Cristo. Y se sentía privilegiado por estas marcas de sufrimiento en su cuerpo, en su carne. Se sentía tan privilegiado, tan honrado como la iglesia primitiva de poder mostrar las marcas del sufrimiento por la causa de Cristo. Así que el encuentro que Pablo había tenido con Jesús había sido realmente genuino. Su llamado había venido de Dios y eso le había inyectado, podemos decir la palabra, en él un valor para testificar de su cambio y predicar el Evangelio en los lugares más difíciles hasta terminar su carrera con gozo. La carrera de los escogidos, amados en Cristo, nuestro caminar, nuestro correr en Cristo, siempre debe de correrse con gozo, a pesar de todo, porque eso enseña que realmente Cristo nos ha escogido. Si vamos a hablar de lo que yo he sufrido, amados en Cristo, soy un egocéntrico o una egocéntrica, mírenme, compadézcanse de mí, porque como he sufrido. No, Señor, eso viene del enemigo, de tal manera que aún, amados en Cristo, dentro de un calabozo podamos cantar como lo hizo el apóstol Pablo. Dios te bendiga y que realmente yo te invito a tener un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Esto no es un momento de emoción, no es un momento de que yo levanté la mano y soy salva y ahí camino y vengo a la iglesia y soy fiel a la iglesia, pero hago lo que yo quiero y vivo como yo quiero y me porto como yo quiero y manifiesto mi amargura cuando yo quiero. Así es que, amados en Cristo, esa entrega a Cristo debe ser genuina. Debemos de tener un encuentro personal con Cristo y venga lo que venga, esta carrera la vamos a correr con gozo. Dios te bendiga abundantemente. Deseo de todo corazón que examinemos nuestros corazones y si nunca habías oído el Evangelio de Jesucristo, quiero que sepas que Jesucristo te ama y tiene para ti un plan maravilloso que quiere desarrollar de acuerdo a tu rendición. Dios te bendiga abundantemente. Amén.
me vinieron a decir, hay un hombre que te busca y dice que te ama mucho y no le quiere servir. Y preguntaba quién es, me contestaron Jesús. Es Jesús el Nazareno, quien murió en la cruz por ti. Y a Cristo me convertí, y su palabra entendí, pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí. Me vinieron a decir, hay un hombre que te busca y dice que te ama mucho y no le quiere servir. Y preguntaba quién es, me contestaron Jesús. Es Jesús el Nazareno, quien murió en la cruz por ti. Y a Cristo me convertí, y su palabra entendí, pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el